nuevo directorio. Estamos muy contentos porque es un tema muy transversal, que hoy en día lo tenemos muy presente todos, así es que por eso es que quisimos partir como sociedad con este tema de cuidados paliativos. Así es que solamente dar la bienvenida, tenemos dos excelentes expositoras que ya les agradecí y les vuelvo a agradecer ahora en pantalla nuevamente, muy agradecido de haber aceptado nuestra invitación. Estamos muy seguros de que va a ser un muy buen webinar. Así que, Kelly y Paula, ustedes son las anfitrionas, así que yo me retiro. Gracias, Miguelito. Hoy buenas tardes a todos, muy contentos también de juntarnos nuevamente. Ya vemos 41 participantes en este webinar, así que estamos logrando lo que nosotros cierto queremos, es capacitarnos, conversar, y obviamente que la enfermería oncológica es más que la quimioterapia. Nosotros vamos desde la prevención hasta los cuidados paliativos y el duelo, ¿cierto? Entonces, ha surgido este último tiempo un movimiento con mucha fuerza de la idea, ¿cierto?, de legislar sobre cuidados paliativos para todos, de legislar de la eutanasia y otros temas legales en relación también a los cuidados paliativos, en que las enfermeras que estamos, enfermeras y enfermeros que estamos con paciente tenemos que tener conocimientos porque vamos a orientar muchas veces a nuestro paciente y los vamos a acompañar también en este camino. Ay, Dios. Sí, ¿qué más te alcanza? Mañana saco. Así que les pido por favor que para iniciar cerremos nuestros micrófonos, porque les quiero invitar a Isabel González, que ya está con nosotros. Es trabajadora social con 28 años de servicio en el Servicio de Salud Oriente, 18 años en el área oncológica, coordinadora y a posterior jefe del Servicio de Orientación Médico Estadístico, primera trabajadora social integrante del programa de oncología y la unidad de cuidados paliativos del Hospital Sotero del Río desde el 2003 a la fecha, diplomada en gestión de servicio oncológico en La Habana, Cuba, integrante de la Comisión Psicosocial de Cuidados Paliativos en el MinSal desde el año 2009 hasta el 2019. Así que, pucha, tenemos una gran invitada, gracias a nuestra socia, la Rosana Povis, que nos dio su dato, así que el público es tuyo. Adelante, Isabel. Compártenos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes por la presentación. Yo siempre digo eso, gustosa de estar con ustedes y de haber aceptado la invitación que me hizo la sociedad. Cuando me dijeron que iba a presentar delante de un grupo de enfermeras, la verdad es que el pánico escénico se apoderó de mí, porque yo sé que si hay alguien que es exigente en los equipos de salud son las enfermeras, así que con ellas no se anda con chistes, pero también sé que sacan adelante un montón de cosas y siempre son mujeres muy trabajadoras y muy comprometidas. Espero estar a la altura de ustedes y poder dar un barniz general con respecto a lo que es la ley 21.309 o ley LED o ley de pacientes terminales como es conocida. Voy a compartir pantalla para presentarles mi tema. Bueno, la ley 21.309 o ley de pacientes de cuidados paliativos tiene ¿ya? Esta ley partió por una moción del diputado Ilavaca, que es un diputado que más o menos en octubre del 2018 empezó a hacerle sentido, yo me imagino como a todos nosotros, estas presiones de la sociedad civil respecto a algunas demandas que habían de poder hacer uso de los fondos de capitalización individual cuando las personas estaban enfermas. De hecho, hubo varios reportajes en televisión de una profesora que quería, ¿cómo se llama?, dejar pagar su casa, otra persona quería acceder a los fondos para poder acceder a tratamientos de alto costo, y había un tercero que decía, por último, quiero viajar y hacer lo que yo estimo con mi plata. ¿Ah? Y bueno, y era legítimo.
esa necesidad fue tomada finalmente por el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Social, quienes fueron los autores finales de esta ley, que fue publicada en el Diario Oficial el 21 de febrero del 2021, o sea, es una ley muy nuevita, y que se estableció que iba a entrar en vigencia en 2 periodos. Un periodo transitorio que iba desde el 1 de abril hasta hoy, 30 de junio, y un periodo ya definitivo a contar de mañana, 1 de julio en adelante. Lo primero que tuvieron que hacer era ponerse de acuerdo de qué se iba a entender por paciente terminal. Y es aquí donde se tuvieron que sentar a la mesa la gente de la Superintendencia de Pensiones, las asociaciones de AFP y nuestros referentes de cuidados paliativos a nivel ministerial, estableciendo un concepto que no dejara dudas, ¿cierto? Y que todo el mundo entendiera y que fuera la base para legislar. Entonces, se va a entender como paciente terminal a toda persona que tenga una patología grave, que haya sido diagnosticada, y que sea un diagnóstico progresivo e irreversible, sin un tratamiento curativo específico. O bien, cuando todos los recursos terapéuticos utilizados se declaren con que han sido eficaces. Ahora, lo más importante a mi gusto de esta definición es que establece un concepto cuantitativo, y esto es la expectativa de vida, y la hace muy acotadamente, y dice, con una expectativa de vida inferior a 12 meses. Entonces, todos los que trabajamos en oncología, de alguna manera, cuando hemos leído esta definición, tenemos como un mapa mental, y se nos vienen a la mente muchas caras de personas que cumplen con este requisito, pero el filtro se va haciendo cada vez más estrecho cuando llegamos a la expectativa de vida. Bueno, ¿qué beneficios contempla esta ley? Esta ley contempla la posibilidad de poder postular a una pensión, pero calculada como una renta de retiro temporal a 12 meses, lo que va en directa relación con la expectativa de vida que nos da el concepto de paciente terminal. Y por otro lado, para los pacientes que ya están pensionados y que cumplen con el criterio de terminalidad, la posibilidad de que se les recalcule su pensión que perciben en la actualidad. O sea, es bastante, muchas veces cuando uno ya está pensionado es imposible poder acceder a otro tipo de pensión. No obstante, en esta ley se dice, si usted ya está pensionado por vejez y se le diagnostica un cáncer terminal bajo el criterio que la ley establece, es posible que se le recalculen sus fondos. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Es muy importante entender que la AFP no nos va a regalar nada, que el Estado tampoco va a poner la plata para estas pensiones, sino que uno va a acceder a este retiro temporal con los propios fondos que cada trabajador junte en su cuenta de capitalización individual, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender que uno va a acceder a lo que ha acumulado y a lo que ha sido producto de una cantidad de años de servicio y de trabajo estable, ¿ya? No obstante, hay un concepto de seguridad social que implica de que yo no le puedo dar un derecho a un individuo menoscabando los derechos de los otros, ¿ya? Entonces, si bien se reconoce la posibilidad de que este afiliado a AFP, paciente terminal, pueda optar a esta renta temporal, siempre se debe tener en consideración que hay que reservar algunos fondos. Primero, los fondos para cumplir con las pensiones de sobrevivencia, si es que el afiliado tiene beneficiarios legales. Y lo segundo, los fondos necesarios para cubrir la cuota mortuoria, ¿ya? Habiendo ya despejado esos dos fondos, ya tenemos un saldo que tenemos que ver cómo se lo vamos a entregar al paciente. Y sabemos que es una renta temporal a 12 meses. La ley le ofrece la alternativa de poder hacerlo de dos formas. Una, con una renta temporal a 12 meses, con un monto máximo, sin dejar ningún saldo para libre disposición. Y dos, la posibilidad de tener una renta temporal a 12 meses con un monto mínimo, pero no el monto mínimo que el afiliado quiera asegurarse, sino que la ley le pide y le exige
que sea ajustado al valor de una pensión básica solidaria. Y el saldo de dinero que quede puede ser retirado como excedente de libre disposición. Y también plantea una arista más flexible, que es la posibilidad de poder plantear algunas alternativas entre la posibilidad 1 y la 2. Ejemplo, yo podría optar a tener 9 meses de una renta máxima y los últimos 3 meses una renta ajustada a una pensión básica solidaria, y finalmente, si es que queda dinero, un saldo de libre disposición. Como les dije anteriormente, esta ley se hizo y se ejecutó con un periodo diferido. Eso significa que teníamos un periodo llamado transitorio, desde el 1 de abril hasta hoy, 30 de junio, ¿ya? Y otro periodo que es como la marcha ya de la ley a contar de mañana. Este periodo transitorio fue en directo beneficio de los pacientes de las unidades de cuidados paliativos. ¿Ah? Y a mí también me sonó como un periodo de marcha blanca para ver cómo la ley funcionaba. Como sea, nuestros pacientes se vieron beneficiados, que es lo importante. ¿Quiénes tienen derecho a poder solicitar la ley LED o de enfermos terminales? Bueno, pueden solicitar este beneficio todos los afiliados a AFP. Y es así entonces como quedan fuera todas aquellas personas del antiguo sistema, que todavía quedan algunas, que son pensionados por el ex Servicio de Seguro Social, ex INP, actual IPS, y también se descartan bajo esta ley aquellas personas que son vulnerables y han accedido a un beneficio de pensión básica solidaria a través del Estado, ¿ya? También pueden postular este beneficio los que han sido pensionados por la ley 16.744 y que coticen a AFP. Esta ley, la 16.744, es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ah? Porque eso no excluye de que una persona pensionada por esa causa, después con el tiempo, pudiese hacer un cáncer y llegar a una etapa terminal. Finalmente también pueden postular aquellos pensionados por vejez, vejez anticipada, invalidez, definitiva y transitoria, y pensiones de sobrevivencia. Bueno, además de esto, es súper importante que tengamos claro, vamos a echar mano a nuestros propios fondos, tenemos que tener plata en nuestra cuenta de capitalización individual, lo que nos hace que surja de alguna manera alguna reflexión al respecto, porque esta ley fue ideada, ¿cierto?, más o menos en octubre del 2018, cuando todavía no teníamos esta pandemia encima, que nos había dado esta crisis, gran crisis social económica, que nos había hecho poder retirar los fondos de la AFP ya en 3 oportunidades, ¿ya? Entonces, yo me pregunto, después de estos retiros legítimos, por cierto, que la gente ha hecho de sus fondos de AFP, ¿quiénes todavía poseen alguna masa importante de dinero que les permita acceder a esta ley? Bueno, además de tener fondos en la AFP, se decía que las personas en este periodo transitorio tenían que estar con su GES activado para el problema de salud número 4, que en definitiva son los pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados paliativos por cáncer avanzado progresivo, tanto en la esfera pública como en la privada, ¿ya? La ley fue incluso más allá y estableció algunos de los diagnósticos por los cuales las personas se iban a poder pensionar, ¿ya? Y especificaron 22 diagnósticos del rubro oncológico, ¿ya? Que, hablaban de cánceres y tumores sólidos en etapas avanzadas en distintas ubicaciones. Alguien hizo una vez una observación que en estos 22 diagnósticos no existía ningún diagnóstico hemato-oncológico avanzado. Y bueno, tenía mucha razón. De estos diagnósticos son los que los médicos, cuando certificaban la condición del paciente terminal, tenían que hacer el check para poder certificar su condición. Cuando no lo encontraban, siempre estaba la última alternativa que decía cáncer de origen desconocido metastásico, que de alguna manera las involucraba. ¿Cuál fue el procedimiento dentro de este proceso, y este periodo transitorio? En este periodo transitorio, solo se necesitaba que el médico tratante de la unidad de cuidados paliativos emitiera un certificado, ¿ya?
Para eso, la Superintendencia de Pensiones elaboró o puso en funcionamiento una plataforma que permitió que el trámite fuera vía remota, ¿ya? Esta plataforma fue llevada por Previred y le dio a cada médico de las unidades de cuidados paliativos una clave para poder ingresar y finalmente subir los certificados de sus pacientes, ¿ya? Una vez que el certificado estaba listo, se iba, tal como dije, vía remota a la AFP, y la AFP tenía que dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del certificado, verificar solamente antecedentes que tuvieran que ver con la forma, no con el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que la AFP no se iba a pronunciar respecto si el diagnóstico era terminal o no. Solamente tenía que ver que fuera con los antecedentes del paciente, con las firmas respectivas y que el paciente estuviera afiliado a AFP, tuviera todavía plata en su cuenta de capitalización y certificar quiénes eran los beneficiarios legales de ese paciente si es que existía. Por su parte, los médicos de cuidados paliativos tenían la obligación de comunicarle la triste noticia a su paciente de que cumplía criterio para ser considerado un enfermo terminal. Este es el certificado que seguramente a nosotros nos tocó ver, pacientes andaban con este formato impreso, ¿ah? Pero esto no se tramitó vía papel, sino que, como les digo, en forma remota. Este certificado tenía la identificación del paciente, la identificación del cuidador principal, los diagnósticos asociados, los 22 de los cuales le hablé. Muy importante, preguntaba si tenía el GES activado y con eso certificaba que fueran pacientes de cuidados paliativos. La identificación del médico, la identificación del jefe de la unidad que respaldaba la solicitud y un dato bien interesante, la identificación de un tercer funcionario que iba a responder dudas. En el caso de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Sotero del Río, esa persona fui yo. Entonces, la idea era que las AFP tuvieran la posibilidad de canalizar sus consultas solo a una persona. La verdad es que durante todo el periodo transitorio de la implementación de la ley, yo recibí muy pocas consultas. Y las observaciones que en algún minuto se hicieron fueron de el doctor no puso la fecha, el doctor no puso el timbre, cosas como, digamos, para darle de alguna manera la formalidad al certificado, no más que eso. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar a contar del 1 de julio? Bueno, al contar de 1 de julio, la ley entra en vigencia, pero en forma seria, por decirlo de alguna manera, y ya estos pacientes de cuidados paliativos que solamente fueron evaluados y certificados por el médico tratante, van a tener que ser ahora evaluados por una comisión médica, ¿ya? No obstante, la ley establece por escrito que este proceso tiene que ser breve y prioritario. Y eso yo lo encuentro que es un avance muy importante. Hasta antes de la promulgación y puesta en marcha de esta ley, cuando nosotros teníamos que orientar a un paciente el pronóstico del paciente y la condición en la que estaba. Porque un trámite de pensión en una AFP puede demorar, o podía demorar, entre 4 a 6 meses. Por lo tanto, cuando teníamos pacientes con diagnósticos muy reservados o cáncer de rápida evolución, nosotros realmente evaluábamos si valía la pena que el paciente hiciera su trámite de pensión o permaneciera en licencia médica, porque muchas veces iniciaban los trámites y finalmente no sobrevivían para poder percibirlos, ¿ya? Lo otro importante de esta ley es que ahora ya sale del ámbito oncológico y dice que va a aceptar a otras patologías consideradas terminales. Y eso es un avance importante también, porque va muy de la mano con lo que estamos ahora pregonando, que es cuidados paliativos universales de calidad y para todos, ¿cierto? Y yo creo que el hecho de empezar con procesos de ofrecerles la posibilidad de rentas temporales bajo esas condiciones, ciertamente es bueno para nuestros pacientes. Bueno,
En el periodo ya definitivo de la ley, a contar de mañana, van a comenzar a funcionar 2 comisiones médicas. Una comisión médica regional y una comisión médica sin la posibilidad de recibir apelaciones. La ley viene con un presupuesto asociado para hacer contrataciones de médicos que van a conformar estas comisiones y que van a ser los encargados en un plazo breve y prioritario de evaluar efectivamente si el paciente cumple o no con la condición de terminalidad. Bueno, ¿cuál va a ser la obligación de los médicos de cuidados paliativos y de otras especialidades? El extender este certificado de acuerdo a una norma técnica que la superintendencia va a tener que publicar. ¿Cómo se llama este certificado? Va a tener que ir firmado por el médico tratante y el médico director público y privado, ¿ya? Se reitera la obligación de que el médico especialista que se enfrente o que vea a un paciente en condiciones de terminalidad tiene la obligación de informarle de su condición, y en forma oportuna, por cierto. Y cuando hablamos de un proceso de tramitación breve, lo más importante es ponerlo con tiempo. Y el paciente o el cuidador o el familiar lo lleve a la AFP va a tener 2 días hábiles para revisar y ver que cumpla con los criterios formales. Dentro de esos 2 días hábiles lo va a remitir por la forma más rápida posible, ojalá correo electrónico, dice la ley, a las comisiones médicas, ¿ya? Estas comisiones médicas tienen 5 días hábiles para evaluar los antecedentes y el certificado. Si tiene duda, podría ser ampliable hasta 5 días más con un total de 10, para calificar si efectivamente corresponde a un diagnóstico terminal. Si es aprobado, vuelve a la AFP y la AFP entonces empieza a orientar al paciente respecto de cuál es la modalidad de renta temporal que va a, a elegir. Si al cabo de estos 10 días la comisión estima que este diagnóstico no está totalmente, no cumple a totalidad con el concepto de terminalidad, puede rechazar la solicitud del paciente y el paciente va a tener 5 días hábiles para presentar más antecedentes. Y cuando digo más antecedentes, no significa pedirle al doctor que le haga un formulario con 3 frases, sino que realmente fundamente con cosas de peso, ¿cierto? ¿Por qué es terminal? ¿Ya? Y ahí puede apoyarse de exámenes, de imágenes y de otros antecedentes que avalen el certificado del médico, ¿ya? La Comisión Médica de Apelaciones tiene 5 días hábiles, ampliables hasta 10, para definir efectivamente si corresponde o no. En este esquema se ve como bastante más claro. 2 días hábiles para que la FA10, para que la comisión médica lo revise. Si es rechazado, 5 días para que el paciente vuelva a apelar y a presentar más antecedentes, y 5 días hábiles ampliables hasta 10 para una resolución definitiva. Entonces, si la hacemos, digamos, cortita, por decirlo de alguna manera, si un paciente presenta un buen certificado médico y la condición no tiene peros, en 7 días hábiles la resolución de invalidez, disculpen, la resolución de terminalidad debiera estar emitida por la comisión médica. Eso no quiere decir que la pensión en 7 días le va a salir, la resolución, ¿ya? Si este proceso se encontrara con reparos, rechazos, ampliándolo a los plazos máximos en 27 días hábiles. Ahora, esto sí o sí es un avance con respecto al proceso anterior a la ley que vivíamos. Como les dije, de 4 a 6 meses podía demorar una pensión de invalidez. Fácil. ¿Qué es lo más importante de la ley 21.309 o ley LED? Y qué es lo que me gustaría a lo mejor poder transmitirles, más que el detalle mismo. Primero,
que el paciente tiene que cumplir el criterio de paciente terminal de acuerdo a la definición que vimos en un inicio. Segundo, que el paciente tiene que tener plata en su cuenta de capitalización individual. Tercero, que el paciente y todo el equipo médico, especialmente los médicos, tienen que tener claro que se va a someter a una evaluación médica breve y prioritaria. Cuarto, la AFP está obligada por ley a informar de la existencia de este beneficio y a no cobrar gastos de administración o tramitación por este concepto. De hecho, las AFP ya implementaron la información colocando en sus páginas web una pestaña o una alerta informando con respecto a la ley de beneficio de pacientes terminales. Cuarto, súper importante transmitirle al paciente que pese a que nosotros nos gustaría que él retirara todos sus fondos, la ley no lo contempla. La ley contempla una modalidad de renta temporal y el saldo, si es que le queda saldo, como retiro de libre disposición, pero no retirar el 100% de los valores. Y lo más importante, condición de paciente terminal, pero no está obligado a tramitar su pensión. Los que trabajamos en oncología sabemos que nuestros pacientes en un inicio de su diagnóstico pasan por periodos de crisis y en algunos casos de fuerte negación. Entonces es difícil enfrentar a un paciente con la información respecto de que es un paciente terminal, ¿cierto?, cuando ni siquiera él acaba de asumir su condición de paciente. Bueno, tal como les dije, cuando se hace el cálculo de los fondos, se toma en consideración el total de los fondos de AFP y se tienen dos fondos de resguardo. La plata necesaria para asegurar la renta temporal, ¿cierto? La plata necesaria para cubrir la cuota mortuoria y a los beneficiarios legales de pensión de sobrevivencia. Yo me imagino que ustedes preguntarán, bueno, la señorita dijo, la asistente social dijo, que puede ser una pensión mínima equivalente a una pensión básica solidaria. Pero ¿cuál es el monto de una pensión básica solidaria? Bueno, para una persona de 75 años más es de 169.000 pesos. Si yo lo multiplico por 12 meses, que es la renta temporal, tengo alrededor de 2.035.000 pesos. Si a eso le sumo que tengo que financiar de mis fondos también la cuota mortuoria son 15 UF, al valor de hoy son 445.000 pesos. Eso quiere decir que nuestro paciente afiliado a AFP tiene que tener más o menos, en parte mínima, alrededor de 2.500.000 en su cuenta de capitalización individual, sin contar los fondos que va a tener que dejar para cubrir a sus sobrevivientes. ¿Quiénes son los causales de pensión de sobrevivencia? Bueno, él o la cónyuge, el conviviente civil, los hijos solteros estudiantes hasta los 24 años que cursan estudios superiores, los hijos inválidos de cualquier edad, cuya invalidez haya sido anterior a los 18 años, los padres o madres de hijos de filiación no matrimonial, esto quiere decir las parejas, los convivientes que hayan tenido hijos con el afiliado, y a falta de todos ellos, los padres. Esto es una diapositiva que es solamente para sobrevivencia, es de distintos porcentajes dependiendo del grado de filiación. Como no es motivo de nuestra presentación, porque se entrar en terreno árido, solamente se las presento. Y esto es la forma en que también se hace el cálculo de la pensión de referencia, considerando la calidad del afiliado AFP, ya sea un afiliado activo o pensionado. Son distintos los montos. Salud y cuidados paliativos, o al menos esa fue la experiencia del Sótero, tuvimos una capacitación de 20 minutos
yo creo que fueron 25 minutos, y todo el resto corrió, digamos, a título personal. Poder hacer esta presentación y para poder, como se llama, orientar a nuestros pacientes, me tuve que, información que existía, por eso les comento que existe una norma técnica que es la 280, en donde la superintendencia ofició a todos los servicios de salud. Si ustedes acceden a la página web de la Superintendencia de Pensiones, se van a encontrar con una pestañita que dice Ley de Beneficio para Pacientes Terminales, y una cápite que dice Pregunta Frecuente. Esas son muy buenas y muy fáciles de entender, y ayudan mucho para comprender un poco el proceso de esta ley. Y por último, si uno va a la biblioteca del Congreso Nacional virtual, ¿cierto? Se va a encontrar con la historia de esta ley, con el proyecto de ley oficial, pero también con una cosa bien novedosa, un espacio que se llama Ley Fácil, en donde a uno le hacen un resumen de la ley y se la explican en términos coloquiales, sin términos jurídicos. Por lo tanto, la hace muy asequible. Bueno, esa fue mi presentación. Espero de alguna manera hagas dudas, y si los dejé con más dudas, lo siento. Las mismas. Muchas gracias, Isabel. Es muy importante esta ley. Tiene hartas variantes cuando uno está con los pacientes. A mí ya me ha tocado estar primero en la orientación que nos hicieron desde el grupo de cuidados paliativos y junto con los oncólogos, porque también hay una definición que la van a tomar, que es que el paciente esté sin tratamiento activo. Y eso es muy complejo, porque finalmente definir la terminalidad y el dejar de hacer tratamiento, nosotros sabemos que tenemos muchos pacientes en cuidados paliativos que están en tratamiento activo, ¿cierto? En tratamiento con base, ¿cierto?, para un cuidado paliativo, para disminuir el tumor o disminuir síntomas, ¿cierto? Entonces, no tiene que estar en tratamiento activo también para acceder a la ley, que es uno de los peros grandes que se le puso cuando se inició la discusión, y que yo creo que a lo mejor puede salir también porque esto podría prolongar, ¿cierto?, esta terminalidad de 12 meses. De las preguntas que nos están haciendo nuestros socios, los invitados a este webinar, están esa, que dijiste algo de cómo se aplica a las personas afiliadas en rentas vitalicias. Sí. Por definición, la ley dice que la persona que opta a esta pensión no va a poder acceder a una renta vitalicia, porque la renta vitalicia es aquella pensión o renta que yo contrato con una aseguradora, ¿cierto? Una compañía de seguro, en donde ¿cómo se llama? Tengo la posibilidad de tener un ingreso de por vida, renta vitalicia, pero si el afiliado fallece en el transcurso de eso porque no está garantizada, por ejemplo, esos fondos no son heredables. Entonces, por definición, una renta temporal en donde yo pueda hacer uso del libre disposición de los excedentes se contrapone con el concepto de renta vitalicia. Ahora, hace una excepción la ley también, dice que la renta vitalicia con retiro programado, retiro diferido, podría optar a esta pensión siempre y cuando se encuentre en el periodo del retiro programado. Muy importante. También nos están aquí haciendo una observación con respecto a la confidencialidad de los pacientes cuando presentan todos sus datos a la AFP. Y yo quiero avanzar un poquitito en esto, que obviamente cuando uno hace un trámite legal tiene que exponer los datos que no quisiera presentar a un gran grupo de personas, pero obviamente que son parte de los antecedentes para que sea evaluable su calidad de terminalidad. Porque si no también siempre las leyes tienen sus requerimientos por ahí, pero además tiene que ser una ley de fácil aplicabilidad y que también pueda accederse rápidamente a ella, ¿cierto? Con una prioridad, como dijiste muy bien, Nisa. No sé si quieres complementar algo a esto en cuanto a la confidencialidad. Bueno, yo desde que ya uno da el RUT en el supermercado y la gente sabe los movimientos financieros, lo que uno compra, y después a uno le llega publicidad específica, los correos, en fin, yo creo que efectivamente la confidencialidad es algo que
hace rato muchos de nosotros hemos perdido a través de distintos conceptos. Pero claro, si yo quiero acceder a este tipo de pensión, voy a tener que de alguna manera poner sobre la mesa ciertas situaciones que entendamos van a ser evaluadas finalmente por médicos, que tendrán una sólida formación ética, ¿cierto?, para tratar estos datos, pero no se puede de otra manera. Ahora, yo quería comentar que la unidad de cuidados paliativos, que en general es una unidad, yo creo, una de las más grandes a nivel del país por la cantidad de pacientes que tiene, ¿ya? Yo ayer, antes de terminar esta presentación, me metí al portal para ver cuántas finalmente solicitudes nosotros enviamos. Y la unidad de cuidados paliativos envió 30 solicitudes por certificación de enfermo terminal. 30, ¿ya? Entonces, hay cosas que la gente escucha en la prensa y sabe que puede ejercer y puede llegar a ellas. Pero tal como les decía, también es muy doloroso para un paciente asumir que su condición ya es una condición terminal. Entonces, imagínate informarle que tiene derecho a postular una pensión cuando está recién digiriendo de alguna manera su propio diagnóstico. Y me pasó también. Me enviaron a un paciente de 45 años con un cáncer gástrico para orientación respecto de la ley porque cumplía criterios. Y bueno, al cabo de 5 minutos de la entrevista yo me di cuenta de que estaba arando en el desierto. Y claro, empecé otro tipo de conversación con el paciente y me costó que estaba en un tratamiento alternativo. Él, aunque cumplía a cabalidad criterio, no estaba en condiciones de tramitar su pensión porque eso significaba reconocer una condición que no quería asumir. Entonces, las personas son sujetos de derecho, pero también es su voluntad ejercerlos o no. Tenemos que cumplir eso sí con informar y en forma oportuna. Sí, eso es muy importante. Bueno, les estamos recomendando, contando a nuestros socios que la clase quedará grabada para disposición de los socios nuestros, y las preguntas que no alcancemos a responder se las vamos a mandar a la Isa para responderlas también por nuestro WhatsApp interno informativo con los socios. Así que te agradecemos un montón, Isabel. Muchas gracias. Yo llevo muchos años peleando en la clínica alemana porque tengamos asistente social, porque obviamente nosotras no podemos hacer tantos roles, y es fundamental un acompañamiento de asistente social al paciente oncológico. Así que sí, lo celebro mucho por el hospital que te tenga a ti con tantos años, con tanta expertise trabajando. Así que serás nuestra consultora. Agradezco la oportunidad. Y aprovecho de decirles que somos tan necesarias que ojalá pudiéramos ser incorporadas dentro del equipo básico de cuidados paliativos también, que es una lucha que hace mucho rato venimos dando. Así que gracias a todos. Muchas gracias a ti, Miguel. Felicitaciones, Isa. Gracias. Me sumo a las felicitaciones a Isabel y decirte que en el chat, Isabel, tú decías a lo mejor dejé más dudas. No, hay mucha gente que está colocando ahí que fue muy clara la presentación y que sacaron varias dudas. Así es que nuevamente agradecido. Oye, Kelly, yo esta pausa solamente para entregar 2 noticias, para decirte que tenemos más de 85 personas conectadas, desde Arica, como siempre, hasta Puerto Montt. Tú sabes que nosotros tenemos muchos socios en toda la red, así es que hay gente de Viña, de Serena, gente de Concepción, de Puerto Montt, de Valdivia, así que estamos muy contentos, y obviamente toda la gente que nos sigue acá en Santiago. Y lo otro es que quería compartir con todo, es que el día de ayer se ingresó la socia número 100, que para nosotros era un número deseado hace mucho tiempo, así que le dimos hoy día en la mañana le dimos la bienvenida a Yanina Retamal, que es nuestra socia número 100, así es que, no sé si está Yanina acá incorporada o no, pero... La vi por ahí, ¿sí? vi en... Qué bueno, qué bueno. Bueno, Yanina, tú sin saberlo, justo llegaste en un momento y te ganaste un premio, así que te vamos a hacer llegar un premio a nombre del directorio de la sociedad por ser nuestra socia número 100. Y si hay enfermeras de oncología que estén en este webinar y que no son parte de nuestra sociedad, en la página web está el Hazte Socio,
Nuestra página web es www.seoc.cl, es súper fácil, y pueden incorporarse, ahí van a ver todos los requisitos que se necesitan para ser parte de esta sociedad, en la cual somos todos bienvenidos a participar. Eso sería de mi parte, Kelly. Te Muy dejo. bien, vamos a seguir. Bueno, Paula me encargó una misión muy especial. Recién la estábamos molestando un poco. Vamos a tener una influencer de los cuidados paliativos aquí con nosotros. Bueno, nosotros conocemos a María José de distintas, tú sabes que el mundo de la oncología finalmente es muy circular. Nosotros conocemos a María José por nuestra querida Paula Vivero, pero también por otras amigas en común. Hemos tenido incluso hasta pacientes en común por ahí, así que tener aquí frente a nosotros y para un webinar de nuestra sociedad es un gusto. Quiero presentarles a María José Razuri, enfermera de la Universidad de Chile, especialista en cuidados paliativos y manejo del dolor de la Universidad Mayor, coordinadora de proyectos de enfermería de cuidados paliativos y manejo del dolor del St. Jude Global St. Jude, colaboradora del equipo de alivio del dolor y cuidados paliativos del Hospital Luis Calvo Maquena, es docente universitaria de pre y posgrado de las carreras de salud en Chile, y en el 2012 nuestra María José recibió el premio de la enfermera del año en cuidados paliativos del International Journal of Palliative Care en Londres, Inglaterra. Hoy la vemos participando activamente como vocera influencer de la agrupación Paliativos Ahora, y nos va a presentar el tema Morir acompañados y sin dolor, un derecho de todos. Cuidados paliativos universales ahora. Dale. Gracias, Kelita. Pucha, hola de nuevo, hola Miguel, hola a todos los que están presentes. Agradezco tanto la invitación porque efectivamente ustedes me han adoptado. Yo no soy enfermera oncológica, yo soy enfermera anestesista que me especialicé en cuidados paliativos, pero casi me siento oncológica, casi, porque hay que ser muy top para ser oncológica. Yo soy solo paliativista. Nosotros podríamos recibirte como socia, así que las puertas están abiertas. Gracias, gracias. No, yo agradezco enormemente la invitación, de verdad, y siempre cuenten conmigo en la medida en que yo pueda entregar algo, compartir algo con ustedes, voy a ser muy, muy feliz. Bueno, y en este momento no vengo como yo, vengo como Paliativos Ahora, vengo como tú dijiste influencer, la verdad que influencer nada, pero tuve el honor de ser elegida por este movimiento como una de las voceras. Y aquí en este auditorio hay muchas de las enfermeras que partieron en este trabajo y que también forman parte de Paliativos Ahora. Por lo tanto, yo solo soy, iba a decir una cara bonita, pero no. Yo solo soy una de las caras que está trabajando en este maravilloso proyecto que son los cuidados paliativos o en el fondo el trabajar en pos de buscar cuidados paliativos universales. Bueno, no les voy a explicar a ustedes mucho lo que son los cuidados paliativos porque lo viven y lo sienten y lo trabajan todos los días. Pero sí tenemos que hablar de que por qué es necesario y necesitamos con urgencia una ley de cuidados paliativos universales en nuestro país. Primero, porque a nivel mundial se estima que hay 40 millones de personas que no reciben cuidados paliativos en este minuto y que lo necesitan. 40 millones. ¿Ya? En este minuto han hecho estudios que hablan que el 2040 la proporción de habitantes que requerirá de cuidados paliativos incrementará de un 25%, que es en la actualidad, a un 47% al 2040. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población, que eso lo estamos viviendo todos los días y lo podemos palpar, por el aumento de las enfermedades no transmisibles, por la persistencia de otras enfermedades crónicas e infecciones, que todo esto generará un aumento alarmante en los cuidados y en la necesidad de los cuidados paliativos, ¿verdad?
Pero ¿cómo estamos en Chile? En este minuto se estima que un 38% de las personas que requieren cuidados paliativos lo reciben. 38, eso significa que un 62% está quedando afuera. ¿Ya? Estos son cálculos estimativos hechos por epidemiólogos, y esa es nuestra realidad. ¿Y cuál es ese 38% que sí lo recibe? Nuestros pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque en la actualidad lo único que protege a nuestros pacientes es el GES, las garantías explícitas en salud, que todos conocemos, y que da atención de cuidados paliativos para los pacientes con un diagnóstico oncológico. Sin embargo, según las cifras que muestra el último atlas de cuidados, no estamos cubriendo este 38% que dice la estadística chilena, que son los pacientes oncológicos. Estamos cubriendo un 21.7%. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos una mano en el corazón. Todos nosotros trabajamos en onco, o la gran mayoría. Lamentablemente hay algunos pacientes oncológicos que igual no están recibiendo la atención, por distintos motivos. La gran mayoría es porque están en lugares alejados, muchas veces son derivados a sus lugares de origen, porque ellos lo solicitan, pero no necesariamente tienen una atención completa. Cuando yo hablo de atención paliativa, hablo de la atención completa, ¿ya? A lo mejor estos 38% sí lo reciben, pero no de la manera que debiese ser. Por lo tanto, también nos queda un trabajo para seguir mejorando nuestra atención oncológica. En la parte pediátrica tenemos la suerte de que el N, el número de pacientes es menor, por lo tanto, generalmente les podemos dar una buena atención. Pero en adultos, la cantidad de adultos oncológicos que requieren de cuidados paliativos es muy grande. Y somos muy pocos los que hacemos cuidados paliativos o los centros que están formados completos. Ahora, si nos remontamos a lo que pasaba hace 15 años, estamos maravillosos. Yo siempre digo eso, tampoco puedo decir que estamos mal. Estamos bien, y los que llevamos más de 15 o 20 años trabajando, sabemos que esto ha sido un enorme progreso, estar donde estamos, y no ha sido fácil, se los puedo decir yo que estoy desde el principio en los cuidados paliativos, no ha sido fácil. Por lo tanto, en este gráfico podemos ver que este 38% correspondería idealmente a los pacientes oncológicos, sin embargo, todo el resto, el 62%, queda fuera. Entonces, ¿por qué son necesarios los cuidados paliativos? Porque los cuidados paliativos se hacen cargo del manejo de síntomas que tienen nuestros pacientes, ¿verdad? De los síntomas físicos, muchos de ellos, como el dolor. El dolor es uno de los síntomas más temidos tanto por el paciente como por la familia. Lo primero que te pregunta un paciente o que te pregunta una familia de un paciente oncológico que está en etapa avanzada y que requiere de cuidados paliativos es si va a doler o cuánto le va a doler. Además, nos debiésemos dedicar y tratar el sufrimiento. El dolor es un síntoma, pero el sufrimiento va mucho más allá. El sufrimiento que tienen nuestros pacientes es enorme, y este sufrimiento puede acrecentar el resto de los síntomas físicos que tienen nuestros pacientes. Por eso nosotros en cuidados paliativos y en oncología hablamos del concepto de dolor total. El dolor total que se compone no solamente por los síntomas físicos, sino que también por factores y síntomas que son de índole sociales, son de índole culturales, son espirituales. Todo eso nosotros debiésemos manejarlo con un equipo multiprofesional, ¿ya? Y ese equipo multiprofesional, y aquí tuvimos el gran ejemplo de Isabel recién, que decía, bueno, nosotros en el Calvo Maquena tenemos la fortuna de contar hace mucho tiempo con trabajadora social. Tenemos que porque tenemos que abordar desde distintos ámbitos a nuestro paciente, entregando un abordaje individualizado, y no podemos olvidar que nuestros pacientes, además de tratarlos a ellos, tenemos que entregar soporte familiar, ¿ya? La unidad
es el paciente y la familia. Por lo tanto, requerimos de un equipo multiprofesional donde hayan psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, químicos farmacéuticos, enfermeras, médicos y todo aquel que fuera necesario para poder lograr un bienestar en nuestros pacientes. Bueno, y hay que tener en cuenta por qué es tan importante también, no solamente por lo que estábamos diciendo, solamente la parte humana. Esto es un derecho humano. Es un derecho humano el tener los cuidados paliativos. Ya en el año 2014, en la, no sé decirlo, 67ª Asamblea Mundial de la Salud, prefiero decirlo así, en el número 67 del 2014, se habló del reconocimiento o fortalecimiento de los cuidados paliativos y del tratamiento integral para nuestros pacientes a lo largo de la vida. Y la Carta de Praga, el año 2012, habla de los cuidados paliativos y los establece como un derecho humano. Y entrega esta definición que probablemente ustedes también han escuchado, que habla que los cuidados paliativos deben afirmar la vida y considerar el morir como un proceso natural, sin adelantar ni posponer la muerte. Y claramente que si estamos hablando de esto, estamos hablando de dignidad. No solo debemos vivir con dignidad, que es lo que siempre se habla, sino que también debemos vivir este proceso de enfermedad y de fin de vida con dignidad, así como nuestra muerte. Para esto también no hay que olvidar que siempre con equidad y justicia, porque los cuidados paliativos no debe importar el estrato social o el económico, la edad tampoco, niños y adultos. La patología, no puede ser que tengamos cuidados paliativos para un solo tipo de patologías. Debemos pelear, debemos sacar adelante esto para todas las patologías que puedan ser conducentes a la muerte. No importa el credo religioso, ni tampoco la postura política o tu color político, y tampoco ni menos tu raza. Por lo tanto, todos merecemos tener cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, y todos los entes de salud trabajamos por entregar calidad de vida y claramente también un buen morir. Y como decía Cicely Saunders, esta es una de las frases más lindas que se recuerdan de Cicely Saunders: tú importas porque eres tú, e importas hasta el último momento, y haremos todo lo posible, no solo por ayudarte a morir en paz, sino para que vivas hasta que mueras. Y eso es algo muy importante, vivir hasta que mueras, no dejar abandonados a nuestros pacientes, ellos están vivos hasta el momento de la muerte. Teniendo en cuenta todo esto, podemos recordar que los objetivos de los cuidados paliativos son mejorar la calidad de vida, evitar el encarnizamiento terapéutico, claramente, evitar o disminuir el sufrimiento. Yo en general no digo evitar el sufrimiento porque creo que es una labor tan grande que siempre pongo al menos disminuir el sufrimiento, entregar dignidad ante la muerte mediante un buen morir, acompañar en el proceso de preduelo y de duelo. Ustedes ya saben que el GES por lo menos entrega atención de duelo hasta 6 meses después de fallecido el paciente, pero no solamente se vive el duelo después del fallecimiento, sino que también se vive el duelo antes, durante los diagnósticos, durante las distintas etapas que va viviendo el paciente de la enfermedad. Y bueno, como ya lo dije y como lo dijo en la Carta de Praga, los cuidados paliativos no deben adelantar ni retrasar la muerte. Por lo tanto, cada día que nos demoramos en aprobar esta ley que nosotros estamos pidiendo, hay más personas sufriendo de dolor por no tener derecho a cuidados paliativos. Y tenemos que tener en claro una cosa: la muerte es inevitable en nuestra vida. Todos sabemos que nos vamos a morir, ¿verdad? Pero morir con dolor y sin el acompañamiento de tus seres queridos o estando solo, sí es evitable.
Y ahí es donde estamos nosotros, y ahí es donde están los cuidados paliativos, y ahí es donde estamos cada uno de nosotros, porque nosotros somos paliativistas, también las enfermeras y los enfermeros oncológicos también son paliativistas, no se necesita el sello de especialista, todos hacemos paliativos. Tenemos en este minuto la oportunidad de dar respuesta a todos esos chilenos y chilenas que no pueden optar por vivir la última etapa de sus vidas con una buena calidad de vida. Ese es el momento que estamos viviendo ahora. ¿Cómo? Con esta ley que les estábamos contando nosotros que estamos tratando de sacar, estoy tratando de no decir ninguna palabra bélica para que mis amigas psicólogas no me reten, entonces por eso me demoro en encontrar la palabra siempre, pero estamos trabajando por esta ley, que fue un proyecto de ley que se inició en un mensaje, se entregó en un mensaje presidencial el 27 de marzo del 2019. Se llamaba Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Terminales y el Buen Morir. El 18 de julio del 2019 el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y se envió a segundo trámite constitucional al Senado. Por eso tienen que pasar las leyes, tienen que pasar de la Cámara de Diputados después al Senado. Y ahí se quedó. Ahí se quedó dormida, producto del estallido social, producto de la pandemia, hasta que este año un grupo, y esto es súper emocionante porque esto nació de justamente un grupo de enfermeras, la rama de enfermería de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos se empezó a mover pidiendo y tratando de reactivar esta ley con tan buen resultado que ya el 26 de mayo la Comisión del Senado aprobó en forma unánime la idea de legislar al respecto. Esto fue maravilloso, la Mesa de Salud lo aprobó al tiro, por unanimidad después de que se presentó. El 2 de junio, hace 3 semanas atrás, la Comisión de Salud también aprobó en forma unánime el proyecto de ley en general, y el 22 de junio, que esto fue la semana pasada, el martes, se aprobó en la sala en general por 23 votos a favor, son pocos votos porque son los únicos que estaban en la sala, por 23 votos a favor del Senado, y se estableció como plazo máximo para presentar indicaciones ahora el 9 de julio. Así que nosotros estamos en este minuto trabajando, hay varias comisiones trabajando en las indicaciones para la ley, ¿ya? Pero ¿quiénes somos paliativos ahora? Somos un movimiento compuesto por miembros de la sociedad civil que promueve la necesidad urgente de una ley de cuidados paliativos universales para que en Chile las personas con enfermedades crónicas avanzadas, con pronóstico de vida limitado, puedan tener la posibilidad de acceder a un equipo que vele por el manejo del sufrimiento, el dolor y otros síntomas. Bueno, el equipo ejecutivo, que en el fondo somos los que nos vemos, básicamente, pero como me decía la Kelly, la influencer, no, somos todos influencers en esto, y la verdad es que está Daniela Rojas, que es psicóloga, Paula Osandón, que ustedes todas la conocen, que en el fondo es enfermera también, paliativista, y Florencia Andrighetti, que ella es la directora ejecutiva, que hemos tenido que pedir un poco de ayuda porque se nos ha venido encima mucho trabajo y muchas cosas que no sabíamos que iban a empezar a aparecer. Y bueno, durante este tiempo aquí viene mi etapa de estrella. Bueno, hemos tenido algunas oportunidades de salir en reportajes del Canal 13, hubo entrevistas de radio, en la Radio Clave estuve yo, Daniela estuvo en la Radio Infinita, hemos tenido conversatorios con la sociedad civil, la Dani estuvo la semana pasada en una entrevista preciosa en la Radio USACH también. Y aquí tienen a la Pali es nuestra representante en las comisiones, y ella estuvo en la Comisión de Salud del Senado. También tuvimos una reunión con el ministro París, que hemos tenido un apoyo increíble, y tengo que decirlo, increíble tanto del Senado como del Ministerio. El ministro París también nos ofreció toda su ayuda para lo que necesitáramos, así que vamos por buen camino. Ahora, ¿qué es lo que nos falta ahora? Lo más difícil, porque podemos sacar una ley preciosa, pero esta ley necesita recursos.
Por lo tanto, en este minuto estamos, de hecho hoy día, hace un poco de rato, una parte del equipo se estaba reuniendo con Hacienda, con la DIPRES en el fondo, porque necesitamos inyectar recursos. ¿Cuáles serían los pilares con los que nosotros estamos pidiendo en el fondo? Primero es poder financiar claramente la canasta que requieran estos pacientes. Segundo, poder financiar o propiciar que haya más formación de especialistas, tanto o más formación de profesionales, tanto en el pregrado como en el posgrado. ¿Ya? Potenciar los equipos de atención primaria va a ser básico para esto, porque dado que el número de pacientes va a aumentar, es cierto, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a tener que tener más equipos multiprofesionales, pero el ideal va a ser que los equipos de atención primaria estén formados y preparados para poder atender también a estos pacientes. Por lo tanto, también tiene que ir ahí una parte de los recursos. Así que bueno, viene la parte más difícil, los necesitamos, porfa, chiquillos, a todos los necesitamos porque necesitamos crear conciencia, necesitamos visibilizar los cuidados paliativos fuera de los que trabajamos en salud. Por eso estamos tratando de salir en todas partes en el fondo, porque necesitamos que esta necesidad se palpe en la sociedad. Por el momento les pediría, porfa, si pueden seguirnos en Facebook por en un grupo abierto que se llama Paliativos Ahora. Por ahí vi a la Rosana Povis, que ella fue la creadora de las redes sociales de Paliativos Ahora. Nos pueden seguir por Twitter, @paliativosa, por Instagram, Paliativos Ahora también, y tenemos un mail que por favor siéntanse libres de escribirnos si quieren darnos sugerencias o si se quieren ofrecer para ayudar en alguna comisión, se llama paliativosahora@gmail.com. Estamos trabajando y muy pronto, yo creo que en estos días, tendría que salir una página web también donde les vamos a pedir su firma. Estuvimos recolectando firmas ya por Change.org, pero lo paramos un rato porque Change.org es una cosa tan internacional que en algunas partes decía como que pedíamos donaciones y nosotros no estábamos pidiendo donaciones, entonces en el fondo preferimos sacar la parte de Change.org y en la página va a estar la posibilidad de poder firmar para apoyarnos. Y bueno, y las dejo, aprovecho de dejarlos invitados para este sábado 3 de julio a las 12 horas en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM a un conversatorio con Paula, con la Palio Sandón. Tenemos la suerte que nos invitaron a hablar justamente de cuidados paliativos y de paliativos ahora. Así que eso es lo que estamos trabajando, eso es en lo que estamos enfocados en este momento y que espero que podamos ayudar y salir adelante con este proyecto. Es tan importante los cuidados paliativos, bueno, son parte de la enfermería oncológica desde siempre, y también tener en cuenta que de verdad esta cosa de canalizar los recursos desde la atención primaria, las APS, ya llevan muchos años. Yo fui general de zona con mi esposa hace unos 15 años atrás, y nosotros sabíamos, ya habían cuidados ciertos paliativos, el programa postrados que se le llamaba antes a los pacientes en APS, y acompañábamos a los pacientes con las ambulancias de los hospitales tipo 4, así que obviamente que desde ahí hasta lo que podamos, desde la academia, los que trabajamos también en las universidades, y de verdad siente nuestro apoyo como miembro del directorio. Yo sé que represento a nuestro directorio también para lo que necesiten, para trabajo en comisión también, si necesitan, porque los paliativos también son parte de la enfermería oncológica, absolutamente. Te dejo, Polita, ¿estás por ahí? Sí, Kelly, estoy realmente con el corazón repleto. Fueron 2 presentaciones, pero del más alto nivel en relación al tema. Teníamos mucho interés de escucharlo, de escuchar
la parte operativa y legal que nos mostró Isabel, y la parte contingente, ¿no es cierto?, y tan actual que nos trajo la José. Y en realidad, como dice la Kelly, lo único que genera es como ganas de hacer algo. O sea, somos todos parte de esto, todos hemos estado, ¿no es cierto?, en contacto con personas en condición de terminalidad o de progresión de enfermedad que no reciben el tratamiento adecuado, y muchas veces nosotros desde las casas estamos con las manos atadas, con ganas de hacer cosas, pero nada que respalde, ni económica, ni muchas veces con los conocimientos necesarios. Así que gracias Josecita. Bueno, yo a la José la admiro profundamente, partió desde muy chiquitita en esto, dando siempre desde su tiempo personal, y sé que eso no ha parado hasta ahora, así que, no sé, un orgullo como enfermera, y por supuesto con todo mi cariño de amiga. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario antes que cerremos, se nos pasó volando la hora, en verdad. Habían unas preguntas, Politas, en el chat que a lo mejor podrías mirar. Es que como me cambié de dispositivo, Kelita, yo lo tengo aquí. En el chat veo solo felicitaciones. No, al principio de la presentación preguntó Jorge Fuentes por qué no se ha considerado instalar los catéteres epidurales para el manejo de PCA en domicilio, para el protocolo de manejo de dolor y cuidados paliativos que ya se hace en muchas partes, ¿cierto? Y el manejo telemático también de nuestros pacientitos paliativos, que a lo mejor en algunos lugares, por lo menos del área privada, yo sé que tenemos, pero a lo mejor no en todos lados. Esa es la pregunta, no sé si José puedes ayudarnos. Sí, bueno, la verdad es que el tratamiento que se puede realizar con el paciente va a depender de las necesidades del paciente y también de los cuidados que se le puedan brindar. Claramente, manejar una PCA con un epidural en domicilio requiere de una monitorización más o menos constante, de poder entregarle el soporte a ese paciente y a la familia, básicamente. Por lo tanto, en el área pública a veces se hace un poco difícil poder manejarlo en los domicilios. Sin embargo, con bombas elastoméricas se ha podido hacer algunos avances, y en este minuto, como yo ya bien dije, hace un rato, yo ya lo dije, oncología, si bien está súper formado y estamos trabajando hace bastante tiempo, siempre queda mucho por mejorar. Por lo tanto, no es que nosotros nos hagamos ahora, ya onco está listo, sigamos por el otro lado. No, esa no es la idea, no quiero dejar esa idea tampoco, sino que en el fondo es continuar con el trabajo con nuestros pacientes oncológicos, y nos vamos a ampliar al resto de los pacientes que así lo requieren. Pero el hecho de manejar PCA en domicilio va a depender también de que podamos entregarle un manejo seguro y tranquilidad. Sí, hay que tener en cuenta que vale mucho la tranquilidad que le podamos entregar a esa familia y a ese paciente. Ellos necesitan de este equipo multiprofesional para contenerlos, porque no sacamos nada con enviarlos con un tratamiento muy top si ellos sienten que no pueden manejarlo. Entonces hay que evaluar, y como siempre, hay que evaluar cada caso y cada tratamiento. Sí, también acá preguntaban por los tiempos de derivación, tanto desde la APS al hospital o del hospital a la APS, que no sé si estarán definidos, desconozco un poco eso, pero no sé si María José o a lo mejor la Isa, si está por ahí todavía, nos pueden ayudar con eso, los tiempos de derivación de un paciente para manejo de síntomas, porque... Pero tiempo de derivación de un paciente oncológico, porque el GES se habla de garantías. Garantías nomás. Claro, en el fondo, en el GES lo tenemos garantizado para los pacientes oncológicos en este momento. En la ley estamos tratando dentro de las indicaciones de solicitar que esto sea también, obviamente, con la rapidez que se requiere,
tomando en cuenta el sufrimiento y los síntomas que tienen los pacientes, pero más allá de eso no podría indicar cuánto va a ser lo que se va a lograr. Nosotros estamos pidiendo, de ahí a que nos acepten todo lo que pedimos, esa es otra realidad.